Y finalmente ayer asumió Diego Santilli como ministro del Interior. Debe haber sido la asunción más larga de la historia de un ministro. Sí. Le llevó 10 días asumir el cargo, 10 días desde que fue nombrado. Se estuvo preparando. Tuvo, como escuchamos a Carlos Bianco en estos últimos, tuvo trabajo doble en una etapa, porque fue también el dipuministro durante unos días. Ahí estamos viendo el momento en que juró. Que el presidente de la Nación le tomó juramento. Ayer se especulaba mucho, bueno, ¿llega como un funcionario del PRO al gobierno o es otro pase más del PRO a la libertad de avanzar? Porque no es un dato menor, sobre todo teniendo en cuenta que la designación de Santilli llegó 2 días después de esa reunión frustrada entre Javier Milei y Mauricio Macri, en donde Mauricio Macri había anticipado que se había ido muy decepcionado, básicamente porque el reemplazo de Guillermo Francos, que de hecho se había anunciado esa misma mañana, había sido por Manuel Adorni. Y lo que se interpretó de la movida de Milei había sido, bueno, para tratar de contener a ese espacio, invitar a Santilli como parte del PRO a sumarse al gabinete. Pero ayer la falta, por un lado, de invitación a las autoridades del PRO y después de su presencia, habla más probablemente de la otra opción, que es un funcionario del PRO que se está pintando más de violeta a que el PRO se está sumando al gobierno de Javier Milei. De hecho, no invitaron, ni lo invitaron a Mauricio Macri, ni tampoco a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. No estuvo el jefe de gobierno Jorge Macri. Sí estuvo Cristian Ritondo, que bueno, es un amigo de toda la vida y era la máxima autoridad porque es el presidente de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados. Y fue, junto con Santilli, el negociador permanente, esencialmente del acuerdo electoral para la provincia de Buenos Aires, que bueno, que después derivó fortuitamente en que Santilli encabezara la lista. No era el acuerdo original, pero ellos dos eran los que originalmente habían negociado ese acuerdo, de ahí que Ritondo, la figura más fuerte del PRO. Exactamente, exactamente. Y hubo, sí, algunos dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires que son del espacio de Diego Santilli, con lo cual uno podía elegir contar cantidad de dirigentes del PRO y había algunos cuantos. Sí. Pero claro, no tenían peso como para decir estaba institucionalmente representado el PRO. Así que en las crónicas que vos te vas a encontrar en los diarios, en los portales, bueno, cada uno eligió qué versión contar. Si por la cantidad o por la cualidad de los personajes. O por el volumen. Exactamente. Ayer, de hecho, los colegas le preguntaron a Diego Santilli después de asumir, che, ¿qué pasó con Macri? No estuvo. No le gustó mucho la pregunta, pero explicó desde su lugar por qué no estuvo a ser Macri en su asunción. Digo, ¿por qué no vino Macri? ¿Por qué no vino Mauricio Macri? ¿Lo invitaste a Macri? Siempre están con los temas que por qué el otro y por qué no otro. Yo lo que les diría es es una invitación chiquita. Quisimos hacer algo austero, cortito, desde el día de ayer al día de hoy. Entonces, no me parece de buen gusto llamar a una persona de un día para el otro, para poder hay que hacer las cosas como corresponde. Quiso dejar claro Santilli que no lo habían invitado. No lo habían invitado, pero por una cuestión de buen gusto. No, claro, sí, por el motivo para resguardar la forma. Pero en cualquier caso no es porque él no vino, no fue un desplante de Macri, sino más bien al revés, cuidado. Exactamente. Ya Santilli programó arrancar, continuar con la ronda de contactos con los gobernadores, tiene previsto ya ir a Entre Ríos a visitar a Rogelio Frigerio y después continuar con el recorrido por las provincias que son aliadas del gobierno nacional. Estamos hablando de Mendoza, de Chaco, de San Luis, y va a quedar pendiente también la reunión con el jefe de gobierno porteño. Desde el otro lado, y ahora desde un ratito vamos a estar precisando con Alan Zurita desde el lugar, hoy se reúne el Consejo Nacional del PRO, que básicamente lo que va a analizar es la relación con el gobierno nacional y con la llegada de Santilli al Gabinete Nacional y esta fuga de dirigentes que se viene realizando en las últimas semanas, que cada vez preocupa mucho más porque empieza a perder poder político real el PRO, porque muchos de los diputados y senadores que llegaron al Congreso con el partido PRO
ya sea en alianza con las otras fuerzas, en su momento con el radicalismo, la coalición cívica, cuando fue Juntos, o ahora con La Libertad Avanza, deciden pasarse directamente a las bancadas libertarias, ya sea en el Senado, en la Cámara de Diputados, con lo cual ahí tiene que decidir una estrategia, qué van a hacer, cómo va a ser esa relación con el gobierno nacional, sobre todo cuando lo último que se supo de Macri es celebrar la llegada de Santilli al gabinete, pero haber mencionado su decepción por las designaciones que había hecho el presidente en la jefatura de gabinete, ¿no? ¿La encabeza el propio Macri hoy la reunión? Exactamente, porque es el presidente del partido, pero van a ir los dirigentes de peso que todavía quedan, entre ellos, por supuesto, el jefe de gobierno porteño, que en los últimos días lo estuvimos escuchando hablar sobre el PRO todavía existe. Va a ser un partido que en el 2027 va a tener su propia... ¿Y va Ritondo, por ejemplo? Bueno, claro, porque es, de hecho, presidente de la bancada del PRO, pero ahí seguramente se le va a pedir alguna definición, porque lo que está ocurriendo es que no es que solamente Patricia Bullrich se está llevando diputados a La Libertad Avanza, se le están escapando a Ritondo. Claro. Entonces, es decir, más allá de, por supuesto, un dirigente que está necesitando sumar voluntades para lograr tener un grupo, una minoría sólida que permita, por ejemplo, sostener los vetos presidenciales, se entiende que quiera sumar a cualquier precio. El problema es, y vos los estás perdiendo. Y claro, ahí es un problema, ¿los estás perdiendo o los estás dejando ir? Ese es precisamente el punto, qué estrategia de contención está implementando Ritondo, o si en algún punto Ritondo también se está de a poquito pintando de violeta. Y ahí es una preocupación que sí es muy central en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque recordemos hace una semana y algo más, cuando se firmó el dictamen de comisión del presupuesto para el próximo año, dictamen que va a tener que volver a firmarse, el PRO firmó en disidencia por un tema que es central en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con que no está incorporado lo que adeuda la nación a la ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación, ni tampoco están garantizados los pagos que estableció la Corte Suprema sobre esa deuda que como mínimo se empezaba a regularizar hacia adelante. Exacto. En la reposición de parte de la coparticipación que había sido quitada. ¿Y por qué decimos que es indispensable el rol de Ritondo? Porque va a haber, ¿qué va a hacer el PRO? Va a jugar, o sea, los diputados que responden a Ritondo, ¿van a jugar con la Casa Rosada o van a responder a las exigencias del partido? Que hacer, de hecho, el jefe de gobierno se la llevó al ministro de Economía. Claro, y ahí existe también una incomodidad para el gobierno nacional por dos motivos. Primero, si bien ahora es jefe de gabinete, Adorni viene de ganar las elecciones por la ciudad de Buenos Aires. Es una posición incómoda defender la no inclusión de estos fondos para la ciudad. Y por el otro lado está Patricia Bullrich, que también acaba de ganar ampliamente por la ciudad, que va a asumir como senadora, ella sí va a ejercer el cargo para el que fue elegida, y al mismo tiempo, bueno, se conocen sus aspiraciones para la ciudad en el futuro, compitiendo tal vez seguramente con el propio Macri, con lo cual ahí es un debate incómodo para el gobierno nacional y qué van a hacer, qué tanto van a exigirle a los diputados del PRO lealtad pura y al propio gobierno. De hecho, ayer el jefe de gobierno, que estuvo acompañado por su ministro de Justicia, Gabino Tapia, también Sanchezini, el jefe de gabinete, el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, fue recibido por el ministro de Economía Caputo, también por Guberman y la funcionaria que se ocupa de precisamente el reparto específico de los recursos a las provincias, es decir, la que lleva la cuenta peso por peso. Sí. Ahí el jefe de gobierno planteó estas tres exigencias, que de hecho no es que se olvidó de la cuarta, que es la deuda que se acumula de 6.000 millones de dólares. Son 6.000 millones. Es un montón de plata, es un montón de plata, pero sí que se normalicen los pagos que se suspendieron en el mes de agosto, que eso ya acumuló una deuda entre agosto, septiembre, octubre y lo que va de noviembre de 274.000 millones de pesos. Estamos hablando, son números enormes, claro, sí, porque la Ciudad de Buenos Aires, cuando estás hablando de ese 1.55% de la coparticipación, es un montón de plata que debería entrar todos los días, o al menos una vez por semana, como venían pagando, y no está entrando. Y además, o sea, que se normalicen los pagos, que se devuelva lo que se acumuló en estos meses y además que se le incluya
en el presupuesto para el próximo año. Y ahí es donde la relación de los diputados con el Gobierno Nacional es central. Ayer, después de la reunión en el Ministerio de Economía, hablaron tanto el ministro de Justicia como el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y mencionaron que la reunión como mínimo fue positiva, pero que tienen que seguir trabajando. Una reunión muy positiva, donde estuvo el jefe de gobierno, Jorge Macri, con su equipo. Y estamos acá con Gabino Tapia, el ministro de Justicia, estuvo también el ministro de Hacienda de la ciudad, estuvo el ministro Caputo, donde estuvimos viendo temas que hacen la relación entre nación y ciudad, temas de endeudamiento y temas de copa. Vamos a seguir trabajando, probablemente reuniéndonos otra vez la semana que viene. Esta semana está trabajando en números para acercar posiciones. ¿Pero se comprometieron en algo en la nación? Nos comprometimos en seguir trabajando, en mantener esta buena relación que la tenemos con respecto a Copa, con respecto a financiamiento y otros temas. ¿Cuándo pagan la deuda? Cronograma de pago no. Como bien se dijo, fue una muy buena reunión. Estamos trabajando con los equipos técnicos. Hacia adelante. Estamos trabajando con los equipos técnicos para encontrar un acercamiento en las diferencias que hay y en ese sentido después se plasmarán en los expedientes.